de Galarza les da la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias denominado Guayaquil Ibérico, como un homenaje a nuestra ciudad por los 486 años de fundación. La disertación de hoy está a cargo del doctor Jorge Aycar Druevo, con el tema ¿por qué razón la corona no concedió títulos nobiliarios en Guayaquil y por qué los concedió a las ciudades del interior? Presento reseña del doctor Jorge Aycar. Nace en la ciudad de Guayaquil el 14 de mayo de 1946 en las calles Malecón y Roca. Desde muy niño nace su interés por la historia y genealogía. Lleva más de 50 años investigando las diferentes bibliotecas y archivos de la ciudad. Entre sus maestros que le enseñaron a amar la historia fueron don Carlos Estarellas Avilés, Eloy Velázquez Ceballos, Jorge Delgado Galarza. Entre las obras que ha escrito están biografías breves de los que engrandecieron a Guayaquil como el evangelista Calero, Eduardo Cucalón y otros. También la breve biografía del beneficiente olvidado don Calixto Romero Tutibén y su hermana Manuela Romero Tutibén, quienes radicaron en Lima, Perú, dejando una inmensa fortuna. El labrador olvidado, don José Acosta Larreta, el profesor y el abogado Medardo Chano Mora, quien dio auge en la educación popular en su liceo del 6 de marzo. Fue profesor encargado de la Universidad Técnica de Machala sobre temas del mundo contemporáneo en el año 1978 hasta el año 1980. Profesor en la Facultad de Filosofía y Letras. En el año 2020 publica el libro Recuerdos de Jorge Aycar Tutibén, coautor de la ampliación del libro Recuerdos del Barrio del Astillero, autoría del ingeniero Luis Quinteros Robles. Recibamos al doctor Jorge Aycar. Muchísimas gracias y un especial agradecimiento al señor arquitecto Melvin Hoyos. Una aclaración, yo soy Jorge Aycar Tutibén y también el armador olvidado que es don José Acosta Larreta. Y también me había olvidado de poner a las pocas instituciones que pertenezco, ¿no? Entonces pertenezco a la Fundación Bienvenido a Guayaquil, a la Sociedad Amigos de la Genealogía, al Club de Historia del Archivo Histórico del Guayas, al Club de Historia y el que recientemente ha inaugurado aquí nuestra fraterna Elenita, ¿cómo se llama? El Centro Cultural Guayaquil. El Centro Cultural Guayaquil, y también pues rumbo al Bicentenario. En realidad, de verdad, pues el tema que yo he escogido es para, digamos, salir de la rutina, ¿no? Porque ya, pues, y tantas cosas, ¿no? Que también lo dijo ayer el señor arquitecto Melvin Hoyos. Entonces el tema es por qué razón la corona no concedió títulos nobiliarios en Guayaquil y en las ciudades del interior sí. Entonces, ahí podemos observar, haciendo un poquito de historia, ¿no? Porque tenemos que, digamos, trasladarnos un poquito el pasado. En 1453, los turcos toman Constantinopla y se cierra esa vía. Entonces, por la cual los comerciantes árabes entraban a Europa, ¿no? Entraban al Mediterráneo, etc. Entonces, pues, dicen que las comidas medievales eran malas, simples, y que estos condimentos traídos pues, del Oriente las hacían más apetecibles. Entonces, cerrada esta vía, es que empieza digamos, las navegaciones buscando otra ruta, ¿no?
Entonces empiezan los portugueses, etcétera, etcétera. Y ahí es que Cristóbal Colón, de una manera, pues, digamos, circunstancial, porque él lo que iba era al país de la canela, porque la canela era tan cara, todas estas especies, que dicen que un quintal de estas valía más que un quintal de oro. Entonces lo que se encuentra es ahí, pues, con la primera isla, que bueno, esta gente estaba en estado primitivo, etcétera, etcétera. Entonces, en el segundo viaje, entonces ahí ya viene una verdadera flotilla y llegan a lo que actualmente es la Española, o sea, la República Dominicana y Haití. Y de ahí pues ya vienen los conquistadores, los que dieron todo a España. Al norte, don Hernando Cortés Pizarro, y al sur, don Francisco Pizarro González. Bueno, entonces, una vez que ya pues se dan cuenta de esto, ya se pacifica, entonces y viene la colonización. Entonces ya Hernán Cortés se le convirtió al rey como en una piedra en el zapato, ¿no? Porque él se había dado cuenta pues, de lo que habían descubierto y todo. Entonces para sacárselo, entonces fundan las primeras reales audiencias. Y como seguía molestando el tío, entonces crearon los virreinatos. Y para que no siga molestando, entonces a don Hernán Cortés le dan el título de Marqués del Valle de Oaxaca. Bueno, entonces, al sur, entonces Francisco Pizarro, Diego de Almagro, Hernando de Luque, etc. Acuérdense, pues, el drama de la Isla del Gallo, bueno. Y el rey, pues digamos, como explicó ayer el arquitecto Melvin Hoyos, el rey lo que quería era, digamos, pues, detener pues, a muchos ambiciosos, entre ellos pues, a don Pedro de Alvarado, denominado Pedro el Hermoso. Y bueno, una vez pacificada, entonces el creador de cerdos, don Francisco Pizarro González, se le da el marquesado de Pizarro. Y tan es así que él se casa con una princesa y una hija del Inca, y tiene a Francisca, que le pusieron Francisca Yupanqui, y se van a España, y de ahí pues llegan donde su tío Hernando, que era el único legítimo de la familia. Entonces se enamoraron, etcétera, etcétera, y de ahí vienen pues, inclusive hasta ahora hay una casa de cultura, la casa de Pizarro. Entonces, la corona simplemente cuando daba estos títulos era por los servicios que se había prestado digamos, al reino, ¿no? Porque no nos olvidemos que cuando llega Colón, llega con el pendón de Castilla, ¿no? Con la espada, la cruz y la pluma. Y también, digamos, con muchas ansias de hacer fortuna, adquirir fama, porque mucha gente ya en el segundo viaje, mucha gente eran hidalgos, pobres,
que no habían alcanzado pues para el reparto cuando se dan pues las guerras de recuperación. Entonces cuando ya iban sacando a los árabes poco a poco, entonces le daban ahí su parte y le daban un título. Entonces había mucha gente que no alcanzó eso y bueno, y con cierto resentimiento. Entonces en el virreinato del Perú, que fue el más grande de Hispanoamérica, por 200 años, estuvieron hasta la reforma borbónica, que empiezan las divisiones, concediendo títulos y tantas cosas, ¿no? Entonces, ahí es que hay que aclarar, ¿no?, que en Guayaquil, como se ejercía y se ejerce el comercio, entonces según las leyes de la época, el que ejercía el comercio no merecía un título porque era un oficio que desmerecía, ¿no? Porque inclusive en la sierra hay testimonios de viajeros, ¿no?, de que, por ejemplo, toda esa gente que tenía título no podía ni coger nada, porque eran nobles. Inclusive, pues, ya en la época de García Moreno, ¿no?, en la época de García Moreno, que estamos ya a mediados del siglo XIX, entonces le llamó la atención, ¿no? Entonces, que le recomendaron que le dé trabajo a un sobrino, a un noble. Y don Gabriel era pues de aquellos que no tenían pelos en la lengua. Entonces cuando regresa y lo encuentra, pues y le dice: ¿y qué haces aquí? No, que los nobles, te vas antes que te posible. Entonces, esa es la causa del atraso de las ciudades del interior, ¿no? Primeramente, cuando viene la revolución industrial y hay la crisis de los obrajes, ¿no? A ver, encomenderos, encomiendas, mitas y obrajes. Los obrajes eran pues grandes telares artesanales. Pero ya con la revolución industrial ya salen ya telas ya de otra calidad, etcétera, etcétera. Y bueno, hay la primera gran migración de la sierra a la costa. Luego también por el terremoto de Riobamba en 1700, no sé cuánto, entonces también mucha gente vino acá. Entonces, en Guayaquil, según la obra de don Pedro Robles Chambers, escrita en 1938, cuando tenía 26 años. Entonces aquí dice: periodo colonial tardía, Martín de Casa, la obra de don Pedro Robles, contribución para el estudio de la sociedad colonial de Guayaquil, Pedro Robles Chambers. Y al revisar la obra, oh sorpresa, que tenemos el apellido Tupac Yupanqui. Sí. Y también otros apellidos indígenas. Entonces, este señor, digamos, no le gustaba biografiar, sino, digamos, las ramas directas, ¿no? Entonces yo le preguntaba a don Jesús Garay que cómo había biografiado al general Urbina, ¿no?,
Ahora, el general Urbina era hijo de uno de los últimos gobernadores, ¿no? Pero él, que era tan estricto, entonces le digo, pero ahí está, digamos, estudiando a un bastardo, ¿no? Bueno, entonces, el que sí tiene título concedido por la corona es el cacique Tumbala. Tiene título, pero por ordenanzas reales, sí. Porque acá también, pues, como decía don Vicente Rocafuerte, cuando viajaba a Cuba, dice, se ve a muchos hacendados con pretensiones de aristócrata, ¿no? Y digamos, aquí siempre se trató de esconder esto, ¿no? Esconder los apellidos y tantas cosas. Entonces, cuando vienen los académicos Jorge Juan y Antonio de Ulloa, entonces en una visita que hacen, entonces escriben una obra extraordinaria, ¿no? Entonces, que yo le voy a pedir al doctor Mancero tenga la gentileza de leerla, porque yo estoy como Magú. Si se acuerdan de las tierras cómicas de Magú. Mr. Magú. Sí. Entonces, porque bueno, me van a disculpar, ¿no? Con todo gusto, abogado. Vamos a leer el libro que escribieron Jorge Juan y Antonio Ulloa, más bien unas muy pequeños fragmentos, porque son 700 páginas del libro. Las noticias secretas de América, y hemos sacado unas cuantas líneas del capítulo 6, cuyo título dice: se refiere a los bandos o parcialidades que reinan entre los europeos y criollos, su causa, el escándalo que ocasionan generalmente en todas las ciudades y poblaciones grandes, y el poco respeto con que unos y otros miran la justicia para contenerse. Ellos, cuando llegaron acá, encontraron realmente un gran desorden, ¿no? Entonces, esto es un informe secreto, por eso el título así, que fue llevado a la corona. Vamos a leer. No deja de parecer cosa impropia que entre gentes de una nación, de una misma religión y aún de una misma sangre, haya tanta enemistad, encono y odio como se observa en el Perú. Se está refiriendo a toda esta zona, donde las ciudades y poblaciones grandes son un teatro de discordia y de continua oposición entre españoles y criollos. Basta ser europeo o chapetón, como le llaman en el Perú, para declararse inmediatamente contrario a los criollos. Y es suficiente el haber nacido en las Indias para aborrecer a los europeos. Esta mala voluntad se levanta a grado tan alto que en algunos aspectos excede a la rabia desenfrenada con que se vituperan y ultrajan dos naciones en guerra abierta. Estamos hablando de 1740 más o menos. Es tan general este achaque que no se liberan de él las primeras cabezas de los pueblos, las dignidades más respetables, ni las religiones, pues ataca las personas más cultas, políticas y sabias. Las ciudades y poblaciones donde sobresalen más los escándalos de estas parcialidades son las de la serranía, lo cual proviene sin duda del ningún comercio de forastero que hay en ellas. Va más o menos graficando el entorno social que de algún modo aún
Tenemos, ¿no? Es interesante. Aunque las parcialidades de europeos y criollos pueden haber originado de muchas causas, se descubren dos que parecen las más esenciales. Estas son la demasiada vanidad y presunción que reina en los criollos y el miserable y desdichado estado en que llegan regularmente los europeos cuando pasan de España a aquellas partes. Estos mejoran de fortuna, los europeos, con la ayuda de otros parientes o amigos y a expensas de su trabajo y aplicación, con lo cual dentro de pocos años están en aptitud de recibir por mujer a la más elevada en calidad de toda la ciudad. Pero como aún no se ha borrado de la memoria el infeliz estado en que lo conocieron, a la primera ocasión de algún disgusto entre él y los parientes, sacan al público todas las faltas sin la más leve reflexión y quedan escarnecidos los ánimos para siempre. Es de suponer que la vanidad de los criollos y su presunción en punto de calidad, vamos a entrecomillar calidad, se encuentra a tanto que cavilan continuamente y ordenan sus genealogías de modo que les parece no tienen que envidiar nada en nobleza y antigüedad a las primeras casas de España. Pero, dicen ellos, investigada parcialmente se encuentran en los primeros pasos tales tropiezos que es rara la familia donde falte mezcla de sangre y otras oscuras situaciones. Desde que los hijos de los europeos nacen y sienten las luces, aunque indelebles, de la razón, o desde que la racionalidad empieza a correr los velos de la inocencia, principia en ellos la oposición a los europeos. Y es cosa muy común oír repetir a algunos que si pudieran sacarse de las venas la sangre de españoles que tienen por sus padres, lo harían. Los europeos o chapetones que llegan a aquellos países son por lo general de un nacimiento bajo en España o de linajes poco conocidos, sin educación ni otro mérito alguno que los hagan muy recomendables. Pero los criollos, sin hacer distinción unos de otros, los tratan a todos igualmente con amistad y buena correspondencia. Basta que sean de Europa para que mirándolos como personas de gran lustre, hagan de ellos la mayor estimación y los traten como a dignos de ella. Entonces, pues hay una situación que en algunos momentos nos parece familiar, ¿no? A la sociedad actual, pero esta charla es del abogado. Muchísimas gracias, doctor Mancel. Bueno, entonces ahí está lo que dicen los académicos, ¿no? A ver, yo estaba equivocado. Jorge Juan, yo tengo que admitir que uno se equivoca. Entonces Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Pero Jorge Juan había sido un apellido y Antonio de Ulloa. Entonces son famosas pues estos informes a la corona, y lo que le llamaba también la atención era el abandono en que se encontraban principalmente las ciudades costeras, y menciona a Guayaquil y dice que por gracia de Dios pues no han venido los ingleses, franceses, etcétera, y a anexarla, ¿no? Porque como siempre estaban en guerra,
Entonces, pues, anexaban. Entonces dice que lo que salva, dice, a esta ciudad de los invasores es el clima. Y también, digamos, que ya la gente se ha acostumbrado a, digamos, beber una especie de aguardiente como de pisco, y también ya a no comer pan de harina, sino el pan de maíz, de la harina de maíz, y también de un raro producto que denominan verde, yuca, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno se encuentra con esta novedad, uno pregunta, ¿no? Entonces, también esto tenía cierto sesgo, ¿no? Porque, por ejemplo, en Quito, ahí siempre estuvo, pues, digamos, la presidencia de la Real Audiencia, etcétera, etcétera. Entonces, el único título nobiliario que la corona iba a conceder era a don Martín de Icaza y Caparrós, ¿no? Pero este trámite duró más de 20 años, y cuando ya le llegó eso, ya Guayaquil era independiente, y ya estos títulos pues ya eran realmente pues un adorno, no tenían ningún privilegio. Y peor aún cuando Bolívar anexa mando militar a Guayaquil y todas esas cosas, y ordena que todos estos títulos desaparezcan, y en Quito empiezan pues a tumbar todos estos escudos y todo. Bueno, y aquí en Guayaquil pues nada, porque aquí no había nobles, ¿no? Entonces aquí lo que había era comerciantes. Imagínense ustedes el poderío de don Vicente Rocafuerte, ¿no? Entonces era un hombre que, no siendo noble, cuando su tío don Jacinto Bejarano y la Valle, creo que era, lo lleva a España, entonces lo matricula en el Colegio de Nobles Hispanoamericanos, ¿no? Entonces este hombre tiene una educación regia, ¿no? Regia. Por eso, pues, digamos, es que él, pues, cuando tiene su primera y única presidencia, hace tanto en tan poco tiempo. Y realmente, pues, por 1860 se le da un título a un hijo de don Antonio de Luzárraga. Pero ya eso era un adorno porque no tenía ningún beneficio. Eso no tenía ningún beneficio, porque todos estos títulos que la corona concedía, más que todo en el periodo tardío, ¿no? De 1765 a 1822, era prácticamente por negocio, ¿no? Como siempre, porque eso gustaba mucho. Pero aún así, aquí a Guayaquil no se le daba por esas circunstancias. Entonces, a ver, aquí me han hecho una joyita porque quiero que le den una multa aquí a un amigo. Entonces, bueno, entonces esto es
Este es el motivo de esta corta charla y les ruego que me disculpen si ha habido algún error, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho y yo espero que me pregunten, porque de eso se trata. Muchas gracias. Abogado, interesante la temática y sobre todo porque en mi caso desconocía al respecto, ¿no? Pero me lleva a la duda lo siguiente. He podido entender que en lo que respecta a la costa, por el hecho de ser comerciantes, las personas que, o sea, la mayor actividad prácticamente, ¿no? A ellos no se les reconocía un título de nobleza, a diferencia de la sierra. Ahora, en la sierra, aquellos que recibieron el título de nobleza, ¿para qué les servía? Ah, no, ellos tenían, digamos, en aquella época, sino que ya en este periodo tardío ya eso era un adorno. Pero digamos, estos condados, viscondados, marquesados, tenían pues a más de título, tenían tierra, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que los españoles, pues, al que le daba la gana, pues le quitaban la tierra y tantas cosas. Entonces ahí hay un libro escrito por un americano que dice el origen de la hacienda en la sierra y el origen de la nobleza en Quito. Bueno, entonces es una cosa muy interesante y esta gente realmente por 1670, 80 realmente vivían como nobles, ¿no? Porque por ejemplo ahí está una hacienda hermosa que sirve ahora como hostal, digamos, hermosísima, ¿no? Entonces también está la casa de la hacienda Huachalato. Entonces esta gente, por ejemplo, a García Moreno no lo querían, porque decían que era un cazafortuna y que era un pobretón y más que todo descendía de comerciantes. Esto se lo decía don Manuel de Ascazui y Mateu, no Mateus. Los Mateus de acá descienden de un marino italiano que se afinca aquí, pero bueno. Y aquí, digamos, lo malo, bueno, que hemos tenido que cuando vemos a un extranjero, vemos casi como un Dios, ¿no? Entonces ese es el motivo, licenciada Elena Estrada Muriel. ¿Quién más? A ver, don Jaime Enrique, ¿quién más? Sí. Doctor, lo felicito por su exposición. Quiero hacerle una pregunta. Se dice muchas veces que las guerras de la independencia de Hispanoamérica contra España, estas guerras son realmente guerras civiles, Sí. ¿no? Entonces, porque muchas veces los ecuatorianos, pues al menos en la escuela nos enseñan que la guerra de la independencia fueron para liberar a nuestro país de lo que en aquella época nos dominaba, ¿no? Y que nuestro país, muchos asumíamos, porque en aquella época todavía estaba conformado por gente nativa de aquí, de la parte indígena, digámoslo así, ¿no? Entonces, pero en realidad estas guerras de independencia pues tienen más, y confirmo con lo que usted acaba de exponer, que estas guerras más bien tuvieron un carácter de guerras civiles que enfrentaban a los criollos versus los chapetones. Entonces, pero poco
tienen que ver con lo que es una realmente independencia, lo que sí sucedió, por ejemplo, en Haití, al liberarse de su dominio francés. Claro. Bueno, al respecto, don Justino Cornejo decía, don José Joaquín de Olmedo, un español nacido en Guayaquil. Don Justino Cornejo fue el famoso lingüista, ¿no? Entonces, que yo siempre lo leía, y su hija, la doctora María Gloria Cornejo Cucín, está rescatando lo que se le quedó en el tintero, bajo el título La pluma que no muere. Entonces este hombre tiene una variedad extraordinaria, ¿no? Inclusive habla de el maestro Gallinato. Bueno, entonces realmente, por eso es que aquí se decía que la sociedad guayaquileña, la alta sociedad guayaquileña, tiene tipo negroide. Claro, así es. Entonces, y también en muchas ciudades de la sierra había pues lo que se denominaba el Huinichisca o el Guayrapamusca, o sea, el hijo del viento, ¿no? Porque tenía el patrón una relación con una indígena y nacía este chico. Entonces no era aceptado por los españoles ni por los indígenas. Entonces por eso le decían en quichua, no sé cuál de las dos palabras, Guayrapamusca o Huinichisca. Huinichisca, sí, sí, o sea, hijo del viento. Y bueno, hay tantas cosas, sino que por no herir pues, susceptibilidades, pero hasta ahorita mismo. Sí, digo. Abogado, yo quería saber una cosa de los estudios y las investigaciones que usted ha hecho sobre este tema. ¿Qué ha encontrado sobre la sucesión que pudo haber tenido, porque era lógico, porque los títulos nobiliarios venían con tierras, venían con gente, con encomiendas? ¿Qué ha encontrado usted de lo que debió de cederle el rey de España a los descendientes del cacique Tumbalá? Porque lo que yo sé es que tuvo dos hijas que se casaron con nobles europeos, pero ellas debieron ser prácticamente dueñas de la isla. Y como dueñas de la isla, sus hijos debieron de haber heredado la sucesión de tierra, gente y producción. Las islas terminaron convirtiéndose muy tempranamente en el astillero colonial de Guayaquil. Claro. Los caciques de Tumbalá, que después por derivación se convirtieron en Tobalá, los caciques de Tumbalá eran los socios de Toribio y Castro Grigüel en principio, y después de los Castro y Guzmán, los hijos de Toribio. Pero realmente quien debió ser el dueño son los hijos, los descendientes del cacique Tumbalá. ¿En qué momento se pierde esa posesión? Olvidémonos del tema de la independencia, sigamos en quién fue la colonia, ¿en qué momento se habrá perdido? Bueno, interesante, yo he estado indagando y no he encontrado. No se sabe, pues quizás por envidia, porque para los españoles de aquella época, que un indio tenga un título, pero un título auténtico, entonces quizás pues hubo algún boicot y todo. Yo creo que Javier tiene algo que contar. Javier Vélez y Alvarado, descendiente de don Pedro
Alvarado el Hermoso. No, eso fue el cacique Tumbalá, ¿no? Aparte de tener el título, también tiene su escudo. Claro. Y cuando tú te pones a ver toda la descendencia, el último de los Tumbalá es Diego Tomalá, y con Diego se pierde toda esa dinastía. Sí. Se cansa, se va a vivir a Quito y se acaba todo. Se acabó. ¿Sí? Hay un trabajo de Alan Sahel que dice Diego Tomalá, que es el último cacique ya de los Tumbalá. Te puedo facilitar una copia de eso. Interesante, gracias. No, inclusive yo tenía un amigo que era apellido Tomalá, entonces me decía, me avergüenzo de este apellido, y no, estás equivocado. De ese antepasado que te avergüenzas, fue el primer cacique indígena que tuvo título, escudo y armas, como tú dices. Y salió una obra, un librito verde. Entonces, ¿dónde se explicaba eso? Y a ver, doctor Picuel. Hay aquí en Guayaquil, poco se ha escuchado realmente de conde, de duques o de varones, o personas con títulos de nobleza. Pero a mediados del siglo pasado, en Guayaquil se produjo una situación muy inédita. Un grupo de personas se volcó, creo por los años 60, por ahí, en el castillo de Alavedra, y después se agolparon en la iglesia catedral. A un personaje de esa época le concedió, no sé si la corona española o el Vaticano, no sé, un título nobiliario. Muchos se hicieron eco de ese título nobiliario, lo elogiaron, otros se burlaron, pero fue una situación muy sui generis en Guayaquil. ¿Qué nos puede aclarar de esta situación? Bueno, yo le puedo aclarar porque mi señora, la abuela de mi señora, era familiar de la esposa del doctor Alavedra y Tama Ponce de León, una recta fila. Ya. Pero él se había hecho conceder la Cruz de Malta. Sí. Y de ahí, pues digamos que él tenía esa idea, ¿no? Entonces cuando se inaugura eso, dicen porque la gente se burlaba, le tiraba, digamos, cáscaras de guineo, todo, y otros no. Entonces el doctor Alavedra y Tama Ponce de León, él era de distinguida familia, ¿no? Entonces inclusive el padre fue el que inicia el negocio de los agromiqueros. Por eso era que la gente, burlándose, decían Lord Carca. Yo creo que entre los nobles guayaquileños hay cosas de las más curiosas. A diferencia de los nobles que sí fueron ordenados y fueron dados títulos por la corona en Quito, acá tuvimos hasta un rey, el conde de Nicosia, rey de Chipre. Sí. Tenemos cosas súper anecdóticas, ¿no? Sí. O sea, más simpáticos somos, ¿no? Indudablemente, porque yo no he visto un lugar donde haya nobles tan increíblemente pintorescos como los nuestros, porque el rey de Chipre y conde de Nicosia es fantástico. No, pero yo me sorprendí, ¿no? Pero digamos, pues, esa era, pues, digamos, o sea, por ejemplo, hablar de esto, entrado en los inicios del siglo XX, ¿no? Donde ya eso estaba abolido y eso no tenía ninguna ventaja. Entonces ahí es que don
el señor don Cristóbal Cangutena y Gijón, pues un gran genealogista, empieza a estudiar, y don Pedro Robles Chambers también. Entonces ahí es que sacan estas obras extraordinarias, y ahí es que yo veo pues que gran parte de todos estos guayaquileños que eran comerciantes tenían escudo, pero se dice que el escudo no significa nobleza. Sí. Abogado, buenas tardes. Escuché que solo el cacique Tumbalá el que tenía título, pero en Daule había la cacique Caiche, ahí ya no le dieron. No, era cacique nada. Cacique. No, es Caiche y ahora es Cachi, ¿no? Y dígale a un Cachi de su corazón a niña. El único que le hizo, perdón que interrumpa, es que el único que hizo un servicio a la corona por el cual le dieron el título nobiliario de escudo de armas fue Tumbalá. Los demás caciques no. Exacto. Él pidió no sé qué invasión, etc. Y también se dicen que los dueños de la hacienda Tenguel descienden de él también. El doctor Camaño. Sí. Entonces ahí pues, en esa genealogía se habla de él. Entonces la cacica la dejaron como cacica. Abogado, yo me estoy recordando ahorita cuando yo estaba en la Universidad Católica por los años 80, no era compañero mío, pero resultó ser hijo de un conde, o él era conde, Henry de Reiset. Se casó con una hija del doctor Francisco Jiménez, Ramón Jiménez. Resultó que cuando se casó, ahí apareció la figura de él, porque él era un compañero más de ahí, pero vino el padre de él desde México, que era el conde papá, al matrimonio de su hijo, el conde hijo. Ahora es el único noble que yo recuerdo que vi aquí aparente. Ahora yo no sé de dónde vino ese título que él tenía, pero no, yo me acuerdo tenía todos unos ornamentos y todo. Yo me acuerdo del conde Reiset, porque en ese tiempo se viajaba en lancha. Entonces decían, esta es la hacienda del conde de Reiset, el conde que no esconde. Así decía la gente. Entonces el conde Reiset y Barberi creo que era. Entonces aparecían todos estos señores, ¿no? Y también en mi familia, de mi mamá, usted le conté, habían los Vanegas, pero los primos de mi mamá eran los Ruiz de Vanegas. Oh, ya. Eran primos hermanos, pero ellos se habían puesto ese apellido, Ruiz de Vanegas, porque supuestamente, pero eso estaba era una historia media rocambolesca. No, sí. Este tema de los de muchas personas con aspiraciones, con cosas de querer ser nobles, muchas familias, no familias, personas se pusieron el D. Conozco a un amigo que falleció hace pocos años que era D y su ñaño no era D. Era de tal cosa, uniendo los dos apellidos paterno y materno. Perdón, de tal cosa para el apellido paterno y el apellido materno. Entonces, esto no nos garantiza nada. Lo que yo sí he leído es un trabajo muy interesante que hizo el genealogista Alejandro Guzmán. Sí. Alejandro Guzmán, que tenía la enciclopedia. Exactamente, yo la le compraba heráldica genealógica, y Alejandro trabajó conmigo en el archivo histórico del Guayas ya hace muchos años, cuando casi ya estaba yéndose Julio Estrada. Yo le vi que había logrado sacar por lo menos de 5 o
6 familias que sí habían recibido títulos nobiliarios en tiempos de la colonia y que obviamente, así como dice Javier, desaparecieron. Son familias cuyos nombres desaparecieron porque ya no hubo sucesión. Pero sí hubo. Yo recuerdo que Alejandro Guzmán, ahorita que estoy oyendo lo del Conde Raiset, sí, efectivamente hubo algunas familias que sí llegaron a tener el título nobiliario. Yo lo visitaba por el año 80. Entonces vivía con tales urgencias económicas, ¿no? Entonces me decía que, digamos, le compre una suscripción. Pero una cosa extraordinaria, sí, extraordinaria. Y después ya yo lo busqué, pero ya estaba enfermo. Y él vivía ahí en la esquina de la casa de beneficencia, ahí por su estudio. Sí. Entonces, pero ya lo vi ya malito, ya entonces. Y de ahí, pues, él tenía, pues, digamos, mucho material, ¿no? Entonces, a mí yo siempre he dicho, ¿no?, que esta conferencia no es como historiador, sino como curioso. Porque yo siempre escuchaba y le preguntaba y todo. Entonces, en realidad es verdad, sí, pero dicen que el egoísmo de nuestros escritores elitistas prácticamente lo anularon. Así se comenta. Eso me lo comentó un famoso genealogista. Entonces, perdón que interrumpa, yo pienso que esto ya se convirtió en un interesante foro. Yo pienso que ese afán de nobleza que llegaron a tener muchas familias de la costa, es que aquí las encomiendas eran totalmente distintas de los dominios de tierra que hubo en el altiplano. Los encomenderos, como tenían a su cargo no solamente tierras, sino también gente que trabajaba para ellos, de tal manera que la producción podía beneficiarlos a ellos y a la corona, los encomenderos se sintieron nobles, porque tenían territorio y tenían gente que mandar, y eso les dejaba una ingente ganancia. Esas encomiendas son las que en su momento generan en la mente de los gamonales costeños, que ya eran criollos, ya eran gente que se había mestizado, españoles que ya habían llegado a mestizaje con los lugareños. Yo pienso que eso es lo que les hizo sentir, que podían aspirar a sentirse nobles sin que el rey les dé ningún título. Y por eso buscaban la manera de que el rey de armas en España les mandase un escudo nobiliario que no era de ellos, era de todos los que tenían su apellido. Y ya bastaba con que tuvieran el escudo nobiliario tallado en un pedazo de madera o en algún pedazo de latón para considerarse nobles. Y ahí vinieron ya después los que ya un poco desquiciados, como el caso del conde de Alavedra y Tam, compran el título en España y después de comprarlo mañosamente cogen y ponen una ala y una vereda, Alavedra, y crean esta suerte de escudo mixto que no es ya el escudo del apellido original Alavedra completo. Entonces, por eso que uno ve pues, ese escudo creado, forjado allí en el castillo de Alavedra, pues, en el pórtico. Sí, y entonces yo recuerdo bien que él publica un libro en donde no solamente habla de él y de su familia, sino también de cómo es que hace, por qué hace el castillo. Un libro que es una rareza bibliográfica muy grueso, en donde le pregunta a un periodista a él, un periodista cuencano apellido Márquez, que por qué hace el castillo. Y el otro le dice, ¿por qué no? Si el conde de Jacinto Gijón y Camaño tiene la circasiana, ¿por qué no voy a poder tener yo, que soy conde, también un castillo? El periodista le dice, pero el suyo es medieval, pues.
El otro es una familia que vivió en tiempos del barroco cuando cogen y les dan el título nobiliario en el siglo XVIII. Es que los castillos góticos son más bonitos que los barrocos. Eso fue lo que dijo Alavedra. Es increíblemente interesante. Yo creo que este tema y también don Jacinto Girón y Camaño, digamos, él no era conde, porque la sucesión era para el hijo. Sí. Entonces, la circasiana, digamos, la hace su tío abuelo, ¿ya? Entonces, cuando se casa con la nieta del general Juan José Flores, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? La señora Flores, Camaño y Flores, ¿no? Entonces, ahí él, como la quería tanto, tenían tanto dinero, entonces ahí arregla la villa esta y le pone la circasiana, ¿no? Y yo alcancé a conocer eso, ¿no? Pero luego, ya después la sacaron y está en una avenida de Quito. Bueno, el portal. Claro, la puerta. Ya. Entonces, claro, pero la puerta, o sea, era de un lujo extraordinario, ¿no? Entonces, hay un libro que escribe el pájaro por el cordero, ¿no? Ya. Cuando murió Jacinto y Camaño, entonces él era pariente y hablo de una manera anecdótica de que cuando muere en 1950 de cáncer al páncreas el conde, entonces él nacía. Entonces, es muy interesante. Me permiten sentar porque estoy... Sino que estamos, decía el Montuyo, estamos en familia. Y ahí decían las abuelas, vete atrevido. Y el castillo de Procera. No, eso no. Pero hubo un señor que apellido Procera, italiano, que se suponía tenía algún apellido, algún título nobiliario. No. Al menos así se come. Quiero hacer una pregunta. No, es que aún no me queda claro exactamente qué títulos tuvo Alavedra y tal. Exactamente qué es lo que él pudo mostrar, comprado o sin comprar, cómo fue. O sea, digamos, él lo habían ordenado como con la Cruz de Malta, no sé qué. Fue caballero del Orden de Malta. Sí. Y de ahí, pues, que ha de haber comprado, me imagino. Porque le vuelvo a repetir, ¿no? Pero es que la gente preguntaba, pero ¿cómo puede ser el noble, ¿no? La esposa de don Jacinto Girón y Camaño, que era doña Ana Camaño y Flores, nieta del general Juan José Flores. Lo que compró Alavedra fue el título de caballero del Santo Sepulcro, porque caballero de la Orden de Malta, eso sí es un nombre. Esto tiene un registro en la isla de Malta. Bueno, entonces, pero algo de eso no. Caballero del Santo Sepulcro. Sí. Eso es lo único que puede. Pero alguno que quiera
venderlo. Qué chido, que está chido y yo quería una acotación. Guayaquil, y creo que es la única ciudad que tiene uno de sus ciudadanos nacidos aquí, que es Lord Frederick Ashton. Es un título inglés. Y yo no conozco de otra ciudad que tengamos un Lord ecuatoriano, un Lord guayaquileño. ¿Cómo se llama? Frederick Ashton. Claro. Y ya después se fue a vivir a Inglaterra. Él se fue a vivir a Inglaterra. El director, creador del ballet Royal Ballet de Londres, y la reina Isabel lo hizo caballero por todo lo que él aportó al arte del mundo. Porque hay creaciones maravillosas, especialmente las carneras. No, parte de eso, así curioseando con usted, abogado, la casa de los Noreros que queda en el barrio Cuba tiene escudos de los caballeros templarios. Está en la calle Chambers y Cuba, y avenida Cuba. Actualmente es oficina de la Universidad Politécnica. Y este señor Norero, parece que el gobierno italiano le dio título de commendatore, no sé qué significa, es como una mención que le hace por mérito a servicio a Italia. Oh, ya, sí. Bueno, en realidad, ¿verdad? Pues en Italia, pues desde 100 en Italia, cuando se unifica con Albania. Entonces, entonces, para mí ha sido pues, muy agradable. ¿Alguna otra preguntita? No, es que estamos en confianza y cualquier persona que quiera preguntar, estamos a las órdenes. Voy a Gracias, doctora Karen. Mañana continuamos con la conferencia a cargo del doctor Fernando Mancero, titulada Nuestro hogar del río Onomástica de Guayaquil. Gracias por su asistencia. Venga, licenciado. Pregúntese, por favor, para hablar en términos morosos. Para que aguante por el... ¿Qué tienes miedo? La bandera. Ay, me Enrique. que todo No, me acuerdo cómo es de aquí.